Bueno, empezando con el repaso para su examen final. Bueno, aquí en las diapositivas nos dicen Six Sigma, se dice que es un programa diseñado para reducir defectos, para ahorrar tiempo, mejorar la calidad y reducir costos. Es una estrategia porque se enfoca en la satisfacción total del cliente, donde se tiene 7 herramientas propias del Six Sigma, que son hojas de verificación, diagramas de dispersión, diagrama de causa-efecto, que son el diagrama de Ishikawa, el diagrama de pescado, gráficas de Pareto, diagramas de flujos, histograma y control estadístico del proceso. ¿Ok? Y más abajo de eso dice, en un sentido estadístico, Six Sigma describe un proceso, producto o servicio con una capacidad extremadamente alta de 99,99,7%. Es decir, se usa como que, creo que es una fórmula en sí, donde se coloca que z es igual a 3 y corresponde a 99,73. Pero en este caso, cuando es con sigma 6 se coloca 99,997%. Ahora, junto con esto, el tema de Six Sigma empieza lo que son las hojas de verificación, que es lo primero que mencionan. Las hojas de verificación, ¿qué nos quieren decir? Se dice que es un formato diseñado para poder registrar datos. Algunas de sus aplicaciones son el descubrir resultados de operaciones o inspecciones, examinar artículos defectuosos, confirmar posibles causas de problemas de calidad, analizar o verificar operaciones, entre otras. Entonces, este es el primer paso del Six Sigma, es como que reconocer en un día cuántos problemas se han detectado. Por ejemplo, esta hoja de verificación te está diciendo de lunes a viernes cuántas veces se presentó el defecto A, el defecto B, el defecto C, el defecto D y el defecto E. Y por último, otros tipos de defectos. Se hace la sumatoria, que son solamente la sumatoria de todos los días. Y luego de eso lo que se hace es sacar el conceptual, el, el porcentaje de cada uno, es decir, en qué porcentaje se presentaron cada uno en esa semana, donde se puede ver que el defecto C es el que se presentó de mayor veces con un 32,2%. Ahora, existe este tipo de hojas de verificación y también existe este tipo de hojas de verificación que llegan a ser como que esto está según cada hora, hora 8 y defecto A, B, C. Por ejemplo, en la hora 1 el defecto A se pronunció 3 veces y sucesivamente. En otras palabras, la hoja de verificación solamente lo que hace es registrar en una tabla cuántas veces se registró el defecto según los días, o también si es que existe la necesidad de saber por horas cuántos defectos hubo, entonces se hace por horas. Entonces, esto no es tanto un ejercicio, sino es como que hacen una tablita, colocan cuántas veces se presenta el defecto A, cuántas veces se coloca el defecto B, cuántas veces se coloca el defecto C, que sería en la primera columna, y ya en la parte horizontal colocan como que si es que se está repitiendo según los días o según las horas. Luego de esto dice de una hoja de verificación se puede construir un histograma y a partir de un histograma se puede construir una gráfica de Pareto. Y luego para verificar las causas de las causas fundamentales de los problemas, el 20% de causas que está provocado el 80% de los problemas, se puede trabajar con un diagrama de causa-efecto o diagrama de Ishikawa. Entonces todo esto va relacionado. Por ejemplo, un histograma, que acá no lo menciona cómo se hace, es netamente para ordenarlo y colocar como que en esta el defecto A se pronunció un 33,3% en una semana, el defecto B 5% y por último el defecto C 3%. Y luego de ahí construimos una gráfica de Pareto, que eso es tal vez el ejercicio en sí que puede aparecer, que eso lo vamos a hacer al final. Y ya luego con esto hacemos el diagrama de causa-efecto, que es netamente tenemos las hojas de pescado, que es esto de acá y colocamos en cada espina, se le dice, o en cada línea de acá, que se le conoce como espina, como que la razón de que ocurra este problema. Por ejemplo, el problema central, podemos decir, en un restaurante de cocina es la tarda de entregar los platos, digamos, ¿no? El hecho de hacer esperar a los clientes un largo plazo. Entonces, ¿por qué se puede dar esto?
según los materiales es porque no están los platos limpios, tal vez o porque no hay suficientes utensilios para poder servir rápido todos los alimentos o para poder prepararlos. Los métodos, tal vez los métodos que estamos utilizando son muchos pasos que podemos acortar. La fuerza laboral es porque tal vez existe solamente 2 empleados donde realmente se necesitan 5 y así sucesivamente. Entonces, en esto de acá es netamente igual teórico a criterio de cada uno, pero lo que sí tienen que saber es cuál es en qué corresponde cada espinita, que en este caso estamos materiales, métodos, fuerza laboral y maquinaria. Y estas líneas que ustedes ven de manera horizontal se coloca la razón. Por ejemplo, esto corresponde a esto corresponde a aquello y así sucesivamente. Dice, es una herramienta para identificar problemas de calidad y puntos de inspección del proceso que afectan un resultado, es decir, las causas, las razones. Se utiliza para analizar cuáles son las causas por las que no se está logrando un resultado planeado y cada hueso representa una fuente posible de error. Entonces, este es un diagrama de Ishikawa o un diagrama causa-efecto y ya una vez trabajado el ejercicio se ve de esta manera, donde podemos ver en este caso la espina de método, la espina de personal, la espina de materiales, la espina de equipo y la espina de medio ambiente. Esto sí o sí tienen que sabérselo estos 5 para luego ustedes poder desarrollarlos si es que aparece dentro del examen. Por ejemplo, en este caso dice, no se está logrando la meta mensual de venta. Tienen una meta aproximada, quién sabe, de 100.000 bolivianos. Personal, no hay suficiente capacitación en ventas, no están asignadas metas personales. Método, no se hace un plan diario y semanal de trabajo, no se buscan nuevos clientes. Medio ambiente, no se tienen productos para elevar las ventas en temporadas bajas. Los materiales, distribución ineficiente de materiales, material no exhibido. Y equipos, rutas mal planeadas y deficiente mantenimiento del equipo de transporte. Aparte de este diagrama de Ishikawa, tenemos también lo que se conoce el diagrama de dispersión, que dice que es una herramienta estadística que se utiliza para estudiar la relación existente entre dos fenómenos o variables, que en este caso se representa con ausentismo y productividad. La relación entre las dos variables se representa mediante una gráfica de 2 coordenadas X y Y. En cada coordenada se representa una de las dos variables. En sí de esto igual creo que no han hecho ejercicio específico, pero hace referencia a que relacionamos 2 problemas centrales dentro de una empresa que pueden ser, como siempre, ausentismo, que quiere decir que el personal no llega a tiempo al trabajo, y productividad es como que utilizamos los materiales eficientemente para lograr la máxima producción. Una vez tenemos esto, ya hemos hablado de, espérenme un ratingo, hemos hablado de hojas de verificación, hemos hablado de diagramas de dispersión, diagramas de causa-efecto, que son el diagrama de Ishikawa, y histogramas. Entonces vámonos al diagrama de flujo. Mm, Aquí. Dice un diagrama de flujo son diagramas de bloques que describen de manera gráfica los pasos involucrados de un proceso o sistema. Es decir, estos diagramas de flujo tal vez se acuerdan un poquito, se lo lleva en organización y sistema y cada símbolo representa una actividad. Por ejemplo, el círculo siempre representa una operación, es decir, una realización de una actividad. El cuadrado significa inspección y medición, es decir, más que todo enfocado en un control. El círculo rodeado con el cuadrado es una operación o inspección donde indica la verificación, supervisión durante las fases del proceso, método o procedimiento de sus componentes, es decir, una supervisión tal vez más detallada. La flechita, una transportación, la D es que significa demora. Este rombo significa decisión, es decir, si se está bien esto, se hace esto, y si está mal, no se hace esto. La entrada de bienes es un triángulo hacia abajo y el triángulo hacia arriba, el almacenamiento
o depósito. Luego de esto tenemos lo que llega a ser el histograma. Bueno, aquí lo dice, es una gráfica que permite visualizar la tendencia central, la dispersión y la forma de la distribución de un conjunto de datos. Es decir, muestra la frecuencia de ocurrencia de una variable. Aquí regularmente en el histograma les van a dar, bueno, aquí no les muestra fórmulas, entonces voy a suponer que no han hecho ejercicios en específico, pero sí o sí se necesita hacer unas fórmulas que son para sacar el ancho de clase, cuántos intervalos vamos a sacar de todos esos datos que nos da el ejercicio. Pero en este caso parece que no, lo más central es el ejercicio de diagrama de Pareto que vamos a hacer al final. Pero para hacerlo, para conocerlo teóricamente, tal vez es necesario y por eso se los menciona que dice que es una gráfica que permite visualizar cuál es la tendencia central, la dispersión y la forma de distribución de un conjunto de datos. Es decir, muestra la frecuencia de ocurrencia de una variable. Y creo que por último es este de acá, porque después, sí. Control estadístico del proceso. Dice, un proceso que se usa para monitorear estándares, tomar medidas y realizar acciones correctivas cuando un producto o servicio se está produciendo. Los gráficos de control fueron ideados por Shepard durante el desarrollo del control estadístico de la calidad. Límite superior de control, valor meta y límite inferior de control. No sé si se acuerdan, pero a inicio del semestre, casi, en el segundo tema, se avanzó lo que son las gráficas de control. Y están las gráficas de promedios y rangos, las gráficas de gráfica C, gráfica P, gráfica NP. Entonces, todas esas gráficas decíamos que cuando existían puntos fuera de esos límites, se decía que el proceso no estaba controlado, pero cuando está dentro de los límites, el proceso está controlado. ¿Ok? Pero estas gráficas de control hacen referencia a esas gráficas que avanzamos en el segundo tema. Es decir, Six Sigma son distintos métodos para aumentar la productividad dentro de una empresa. Entonces son métodos de control, como que primero hago esto para verificar cuáles son las causas, luego hago esto para verificar y por último hace el control estadístico del proceso, que es esto aquí referente a las gráficas de control. Entonces, tal vez es más en un sentido teórico de que ustedes sepan para qué sirve cada uno de estas herramientas. Por eso hablábamos de esto. Conjunto de 7 herramientas, hojas de verificación, que son hojas para verificar qué problemas hay dentro de una empresa. Diagramas de dispersión es para saber qué relación tienen dos variables importantes dentro de la empresa. No solamente puede ser ausentismo y productividad, pueden ser otros, pero hace referencia a eso. El diagrama de causa-efecto, que es el diagrama de Ishikawa, donde ustedes arman en el pescadito. Esta es la razón, son 5 razones: materiales, métodos, personal, medio ambiente y creo que son maquinaria, si mal no me equivoco. Pero está aquí en las diapositivas, lo vamos a ver para no equivocarnos. Aquí está. Método, personal, equipo, materiales y medio ambiente. Y en esta parte derecha siempre se coloca como el efecto, la causa central o la razón que nosotros queremos saber cuáles son los otros los problemas chiquitos que pueden haber para que ocurra este problema mayor. Luego el diagrama de Pareto que nos dice que el 80-20, es decir, el 80%, perdón, el 20% de las causas se debe al 80% de los efectos, que ahorita vamos a hacer el ejercicio. Histogramas que nos ayuda a identificar la tendencia de los problemas y en qué intervalos se presentan. Los diagramas de flujo que llegan a ser unos diagramas donde nosotros hacemos el plan de corrección o cómo se está haciendo el trabajo y por último el control estadístico del proceso, que son las gráficas de control. Ahora, terminado esto de Six Sigma, que es un poquito saber identificar cuáles son estos 7, a qué refiere cada uno y qué es lo que conlleva cada uno de estos, nos vamos a el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es un tipo de control que nos dice que el 80% de los problemas
se debe al 20% de las causas. Es decir, en una empresa siempre hay como que problemas centrales, que si yo soluciono esos problemas, esos dos problemas que hay, esas dos causas que hay, voy a poder solucionar un 80% de los problemas que tiene la empresa. Entonces, se va relacionado a esto, 80-20. Una forma gráfica de clasificar los problemas de acuerdo con su nivel de importancia. Con frecuencia se denomina la regla 80-20. Identifica y grafica los problemas o defectos de forma descendente de frecuencia. Dice, en forma más teórica, es un diagrama de Pareto, se debe a su nombre a un economista que seguramente tenía el apellido de Pareto, quien observó que el 80% de la riqueza de una sociedad estaba en manos del 20% de las familias. Con este principio se aplica la causa de los problemas, estableciendo que normalmente el 80% de los efectos da un problema se debe al 20% de las causas. Su propósito del diagrama de Pareto es encontrar las causas que expliquen el 80% de los problemas. Es una gráfica de barras que se construye colocando sobre el eje horizontal eje de las X, empezando por la izquierda, la causa más frecuente, y en orden descendente hacia la derecha las demás. Y nos da ejemplos de la vida real. Entonces, el primer paso para elaborar un diagrama de Pareto es ordenar los problemas. Por ejemplo, un ejercicio le va a dar tal vez los problemas de esta forma. Y lo primero que tienen que hacer es ordenar de mayor número de errores que se presenta dentro de la empresa a menor. Una vez se tiene esto, se va a sacar la frecuencia relativa, que es esto en porcentaje, y la frecuencia absoluta, que es este número de errores. Frecuencia relativa, lo único que ustedes van a hacer es dividir 44 entre 146 y lo van a multiplicar por 100, que según este ejercicio nos da 30%. Hacen lo mismo para todo lo demás, 39 dividido entre 146 por 100, 27%, y así sucesivamente. Entonces, una vez yo tengo estas dos columnas, se hace lo que llega a ser la frecuencia absoluta acumulada, que lo único que hacemos es el primero copiar tal cual y luego se empieza a sumar 44 más 39, 83. 83 más 35, 118 y así sucesivamente. Lo mismo acá, el primero se copia tal cual y luego se suma. 30 más 27, 57. 57 más 24, 81 y así sucesivamente. Una vez tengo esto, gráfico, donde voy a graficar en esta eje de aquí abajo. Esto de aquí abajo ustedes lo van a dividir según la cantidad de problemas que tengan del ejercicio. Por ejemplo, aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, esto de aquí abajo tiene que estar dividido en 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y creo que no hay 1, o conté mal. Ya. Pero en este lado izquierdo ustedes colocan los datos de la frecuencia absoluta, es decir, estos datos de número de errores y número de errores acumulados. Y en el lado derecho, la frecuencia relativa o porcentualmente. Esto de acá. Ahora, una vez yo tengo esto, recién puedo hacer lo que es el 80-20. Regularmente, ¿qué es lo que se hace? Busco el 80, hago una línea recta y luego bajo hasta el 20%. En este caso menciona 57 y baja en C. ¿Por qué? Porque dice que el 57% representa hasta los tipos de errores E y B. Es decir, el 50% de los problemas se debe a estas dos causas que corresponden a la E y B. Ahora, el otro se pasa a 81, entonces el 81% de los problemas se debe a las causas E, B y C, ¿ya? Que relativamente corresponde a un 24% aproximado. Pero eso con ese detalle. Ahora, vámonos al ejercicio.
Vámonos con... Le voy a cambiar los datos acá para que no hagamos el mismo que hicieron en clase. Voy a colocar 20 y aquí voy a colocar... Listo. Bueno, lo primero, les van a dar los datos de esta forma desordenados, como que tengan ahí según una empresa, tiene los siguientes errores, pide elaborar un diagrama de Pareto. Lo primero siempre es ordenar el error que se repite con mayor frecuencia al menor. Entonces, lo primero que hacemos es eso. Entonces, acá podemos identificar que el error D es el primero. Error D. Lo voy a hacer más grande. Ya. Error D que corresponde a datos incompletos, que corresponde a 20. Luego, el siguiente que le sigue es F, con condiciones de pago equivocados. Entonces, condiciones de pago equivocados, que es 10. Sigo, el siguiente es 7, el error B, o C sin fundamento, que aquí es 7. Vámonos con el siguiente, H no existe, o C. Luego buscamos el que se repite, 3. El error A, entrega a destiempo, que es 3. Luego tenemos a los que se repiten con 2. El problema G, o C repetida, que es 2. Esto lo voy a subir un ratito. Seguimos con C, que es material no adecuado. Uno. Y por último, E, entrega de material en exceso. 1. Listo. Una vez ustedes lo ordenan, esto se le conoce como frecuencia absoluta. O en otras palabras, las veces que se repiten dentro de una empresa estos problemas, que regularmente van así, pero si hablamos estadísticamente, algunos le dicen frecuencia absoluta. ¿Ya? Una vez tengo esto,
se saca la frecuencia relativa, que la frecuencia relativa no es más que decir representarlo porcentualmente. Uy, esto de acá. Frecuencia relativa. De esta forma. Y lo que se hace es sumar toda esta columna de acá para primero sacar el total. Entonces sumamos 20 más 10 y todos los valores. Un ratito. Voy a sumarlo acá. 20 más 10 más 7 más 6 más 3 más 2 más 1 más 1. No. 7 más 6 más 3. Listo. 50. El total me sale 50. Aquí lo voy a anotar. Ahora, lo que hago es dividir 20 entre 50 por 100. Y esto representa al 40%. Lo mismo, 10 entre 50 por 100, 20%. 7 entre 50 por 100, 14%. 6 entre 50 por 100, 12%. El 3%, 3 dividido entre 50 por 100, 6%. Vámonos con los tres últimos. 2 dividido entre 50 por 100, 4%. Y por último el 1% que corresponde al 2% cada uno. De esta forma. Listo. La sumatoria de todo esto se supone que me tiene que dar 100 cabalitos. A veces cuando se trabaja con dos decimales o con uno, puede variar como que a 101 o a 99, pero de ahí no puede variar más. No puede variar a 120, porque se supone que estamos dividiendo entre el número total de todos los datos y automáticamente nos da igual a 100. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de todo esto nos da el 100%. Luego de esto, lo que se hace es sacar la frecuencia absoluta acumulada, que lo que hago es netamente con los datos que ya tengo de este lado de acá. El primero lo copian tal cual. Quiere decir 20. Luego suman 20 más 10, 30. 30 más 7, 37. 37 más 6, 43. 43 más 3, 46. 46 más 2, 48. 48 más 1, 49. Y por último, 41 más 1, 50. Listo. Frecuencia absoluta acumulada, ya está. Este valor de acá con este valor de acá tienen que ser iguales. Sigo con la frecuencia relativa acumulada.
Sí o sí necesito sacar estas cuatro columnas para hacer el diagrama de Pareto, por si acaso. Ahora, estoy aquí. El primero igual, se copia tal cual, 40. 40% más 20%, 60%. 60% más 14, 74%. 74% más 12, 86%. 86% más 6, 92%. 92% más 4, 96%. 96% más 2, 98%. Y por último, 98% más 2, 100%. Listo. Ahora sí, recién puedo yo empezar a graficar. Para la gráfica, yo les decía que en la parte de abajo lo divido según la cantidad de problemas que tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 problemas. Entonces, esto de aquí abajito va a ir dividido en 8. Tengo 2, 4. Entonces lo divido igual de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De preferencia se dice que todos tienen que tener la misma cantidad de anchura, ¿ya? He aquí, este lado del eje izquierdo se colocan los datos de la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Y en los datos de acá se colocan los datos de frecuencia relativa. Ahorita vamos a ver por qué. Si se corta, enseguida les mando un nuevo link. ¿Ya? No, creo que no van a poder entrar al mismo. No. Empezamos.